de huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Revive todo aquello que esté. La lluvia del Señor está cayendo. Sobre ella te bendigo, de nuestras vidas, aleluya. Que nos cubre de toda enfermedad, de todo mal. Oh, que nos da la victoria en cualquier problema que tenemos, aleluya. Levantando de la bendición de Dios, aleluya. Que provee lo que necesitamos, aleluya. Yo me levanté y le dije, Amanda, Dios me está cambiando el mensaje. Aleluya. Hay momentos en que uno quizás quiere predicar acerca de un tema, aleluya, pero Dios sabe y conoce la necesidad que existe dentro de la iglesia, amén. Aleluya. Y son momentos donde uno tiene que reconocer de que uno le sirve al Señor, aleluya, y uno hace lo que el Espíritu dice, amén. Se cantaba un corito hace muchos años atrás que decía, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová, aleluya. Y nosotros seguimos eso, poderoso Dios, seguimos creyendo de que aquí manda el Espíritu de Dios, poderoso Dios, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, aleluya. Damos la gloria al Señor por todo lo que Dios ha hecho hasta este momento. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Maritza, aleluya, las coristas, nuestro hermano Eddie, poderoso Dios, aleluya, nuestra hermana Noemí también, que está tocando también, aleluya. Gracias, aleluya, y que Dios me los bendiga, amén, por su esfuerzo, poderoso Dios, aleluya. Yo sé que no es fácil, pero Dios los recompensará, gloria a Dios, aleluya. Y hemos visto el fruto, amén, de su práctica, de sus ensayos, poderoso Dios, aleluya, y nos gozamos grandemente, gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, yo quisiera ir de un solo a la palabra del Señor, aleluya. Hay unos anuncios que vamos a estar dando luego, pero quisiera en esta preciosa tarde ir de un solo al mensaje de la palabra del Señor, y le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Al Evangelio según San Lucas, aleluya, y vamos a estar leyendo, iglesia, en el capítulo 4. El Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y vamos a estar considerando, iglesia, los versículos 38 al 39. Gloria a Dios, aleluya. Es un versículo muy conocido, un pasaje bíblico muy conocido, aleluya, en medio de nosotros, de la iglesia, aleluya. Pero creemos de que siempre hay algo que Dios nos quiere recordar, siempre hay algo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, aleluya. Así de que vayamos al libro de Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39, aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón,
tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Vamos a leerlo una vez más, ya que es un pasaje corto. Dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Gloria a Dios. Acompáñeme, iglesia, en palabras de oración. Presente su mente, su corazón. Dile: Dios, háblame en esta tarde. Necesito de tu palabra. Deseo predicar en este día bajo el tema: su cara, su voz y su toque. Gloria a Dios. Su cara, su voz y su toque. Aleluya. Yo sé de que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día. Cuando consideramos este pasaje bíblico, nos damos cuenta, iglesia del Señor, que antes de que Cristo llegue a la casa de Simón, antes de que Cristo llega a esta casa y que Él sane a la suegra de Pedro, nos damos cuenta de que la palabra del Señor nos enseña de que Cristo se encontraba en Capernaum. Cristo se encontraba en la región de Galilea ministrando. La palabra del Señor dice de que en un día de reposo, Cristo, como solía ser, se encontraba en una sinagoga donde Él enseñaba. La palabra dice de que en este momento en que Cristo está en la sinagoga, de que se levanta un hombre endemoniado, y que el endemoniado, los demonios empiezan a hablar y le dicen a Cristo: yo te conozco, yo sé quién eres, el Santo de Dios. La palabra dice de que Jesús reprende a este espíritu inmundo y le dice: cállate y sal de él. Es interesante este acontecimiento en Capernaum, porque luego la palabra dice, aleluya, en Lucas capítulo 4, versículo 37, que a suceder esto de que la fama de Cristo se difundía por todos los lugares de los contornos. Mi hermano, yo te hago la pregunta en este día: si la fama de usted va en aumento, en crecimiento, y la gente empieza a escuchar, aleluya, lo que Dios hace a través de usted, ¿a dónde usted se iría? ¿Cuál fuera el lugar, iglesia del Señor? Aleluya, que mientras que su fama se va difundiendo, mientras que la gente te va conociendo, escuchando cómo Dios te usa, ¿dónde te irías? Es ahí, mi hermano, donde nosotros entramos al versículo 38, donde nos damos cuenta que es el mismo día en que Jesús reprende a ese demonio. La palabra del Señor nos enseña de que Cristo, aleluya, después de que Él sale de esta sinagoga, que Él se va a la casa de Simón, Él va a la casa, aleluya, de Simón Pedro, que también se encontraba en Capernaum. La tradición enseña de que la casa de Simón se encontraba aproximadamente una distancia de 92 metros de la sinagoga. Una distancia de 92 metros. Aleluya, donde podemos imaginar ahora Cristo saliendo de la sinagoga, habiendo expulsado a un demonio, habiendo la gente visto el poder, la autoridad, la grandeza del Hijo de Dios. Mientras que la fama se va difundiendo, ahí está el Señor Jesús, caminando esa distancia de 92 metros y entrando
a la casa de Simón Pedro. La palabra del Señor, aleluya, registra este acontecimiento en 3 evangelios. Tanto el evangelista Mateo, Marcos y Lucas, los 3, aleluya, dan información acerca de este acontecimiento. Aleluya, la palabra del Señor nos enseña de que dentro de estos evangelios sinópticos, aleluya, cada hombre, cada evangelista nos da información, nos da unos detalles diferentes para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando aquí. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 14. Aleluya, el relato de Mateo dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Cuando analizamos, iglesia, el relato de Mateo, nos damos cuenta de que Mateo nos habla directamente de la localidad en que Cristo iba, la casa de Pedro. Mateo también nos habla de la persona afectada, la suegra de Pedro. La palabra también nos dice en el relato de Mateo dónde se encontraba la persona afectada, postrada en cama. Y Mateo también nos dice o nos habla de la condición de esta persona que tenía fiebre. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 30, Marcos nos dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Marcos también nos da la localidad, la casa de Simón y Andrés. Marcos también nos habla de gente que también estaba presente con Cristo. Ahora nos vamos imaginando Cristo saliendo de la sinagoga. Aleluya, pero no estaba solo. Con él iba poderoso Dios, Simón y Andrés. También iba Jacobo y Juan. Hay 5 personas, incluyendo a Cristo, que van caminando a la casa de Simón. Marcos también nos habla de la persona afectada, la suegra de Pedro. También nos habla, aleluya, la condición de ella, que también tenía fiebre. Y también nos habla de la reacción del grupo ante esta necesidad, ya que Marcos nos dice que cuando llegan a la casa de Simón y enseguida le hablaron de ella. Aleluya, Marcos nos da ese detalle, que cuando llegan a la casa de Simón Pedro, de Andrés, aleluya, que viendo la suegra de Pedro, aleluya, que estaba enferma, rápidamente este grupo le hablan de ella, le dicen: Jesús, hay una mujer en esta casa que tiene una necesidad. Hay una mujer en esta casa que está postrada en su cama y está siendo afectada por una fiebre. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, el versículo o los versículos que hemos leído, la palabra dice de que entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Nos damos cuenta, iglesia, de que aquí Lucas, aleluya, nos habla también de los movimientos de Cristo. Lucas se enfoca en los movimientos de nuestro Señor Jesús. Lucas nos dice de que, aleluya, Jesús se levantó, de que Jesús salió y entró a la casa. La palabra también nos dice a través de Lucas, de que Lucas nos da, aleluya, más información acerca de la condición de esta mujer. Mientras que Mateo y Marcos nos dicen
de que esta mujer tenía fiebre. Lucas nos dice de que esta mujer no solamente tenía fiebre, sino que era una gran fiebre. Lucas también nos habla, mi hermano, de la reacción del grupo que andaba con él. Mientras que Marcos nos dice que cuando entraron a la casa le hablaron de ella. Mira lo que Lucas dice. Lucas dice de que y le rogaron por ella. Mi hermano, aleluya, qué lindo es el Señor que nos da estos detalles para que nosotros podamos entrar a la condición de esta señora, para que podamos ver, mi hermano, como Cristo se levanta, como Él sale y Él entra a la casa de una mujer donde hay una necesidad. El evangelista Lucas se luce con sus habilidades como médico, historiador. La palabra del Señor nos enseña de que este hombre llamado Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos da detalles que los diferentes evangelistas omiten. Primeramente, como médico, Lucas era médico. Lucas nos da ese detalle de que era una gran fiebre que esta mujer tenía. Lucas nos está dando a entender, iglesia, de que esto no era simplemente una tos, como muchas veces nosotros nos quejamos. Lucas nos está dando a entender de que esta mujer, la suegra de Pedro, estaba extremadamente enferma, de que su fiebre era seria, de que era una condición que se trataba entre la vida y la muerte. Ahora sabemos que era una gran fiebre. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Entendemos a través de la palabra de que era una gran fiebre porque la mujer se encontraba postrada en su cama. Entendemos también, iglesia, de que era una gran fiebre porque entendemos a través de los evangelios de que era tanto la fiebre que esta mujer tenía, de que ella no podía hablar. Y el hecho de que ella no podía hablar impulsa a estos hombres que iban con Jesús que rogase por ella, que hablaran por ella, que intercedieran por ella. Mi hermano, cuando vemos esto, entendemos los detalles que Lucas nos da como médico. Estaba postrada, gózate, Amanda. Estaba postrada, no se podía levantar, no podía hablar a causa de esa fiebre que ella tenía. Ahora, como historiador, también Lucas nos da ese detalle de que ellos rogaron por ella. Aleluya. Ella tenía tenía la necesidad de que otra persona hablara por su condición, y ahora nosotros vemos a estos hombres que apelaron por ella, intercedieron por ella. Mi hermano, yo supongo que al menos las dos cosas que uno quisiera hacer en un momento de necesidad es ir a donde Jesús está. Y cuando llegamos a donde Él está, es hablar con Él. Mi hermano, cuando usted tiene una necesidad, usted va a donde Jesús está. Cuando usted tiene una necesidad, usted habla con Dios, aleluya. En nuestros tiempos, mi hermano, yo te pregunto, cuando estás pasando por una necesidad, usted se encierra en su casa, en su lugar secreto. Usted va a donde Cristo está, y no solamente va a donde Él está, sino que también empieza a hablar con Él. Pero entendemos a través de los relatos de Mateo, de Marcos y de Lucas, de que esta mujer, a causa de la fiebre, esa gran fiebre que ella tenía, ella no se podía levantar y no podía hablar. Aleluya. Como que vamos entendiendo, iglesia,
la necesidad que existía en la suegra de Pedro. Ahora, lo que me gusta de esta historia es de que hasta este momento, aleluya, podemos ver ciertas características de la gente que caminaba con Cristo. Nos muestra ciertas características de Pedro y cómo esa gente que estaba en la casa, aleluya, reaccionaron. Primeramente, nosotros vemos que el amor existía en esa casa y que el amor existía en esa familia. Aleluya, muchas veces la gente se ríe y hace chistes de que no hay que querer mucho a la suegra, pero nosotros vemos que aquí está un hombre que se llama Pedro, que él estaba caminando con Cristo, donde él ve la necesidad de su suegra y él también está dentro de ese grupo que apela, ese grupo que ruega, ese grupo que le dice a Dios: haz algo, maestro. Vamos entendiendo, iglesia del Señor, que en esa casa hay una necesidad, pero todo el mundo está unido en esa necesidad. Yo te pregunto en este día, cuando hay una necesidad en tu casa, cuando hay una necesidad en tu familia, cuando hay una necesidad en tu vínculo de amistad, ¿cuál es tu reacción, iglesia del Señor? Aleluya. Muchas veces cuando vemos al necesitado que está tirado, nosotros mismos le damos la última patada. Pero en esta historia, iglesia, vemos de que todo el mundo está junto en un solo sentir. Vemos de que todo mundo, aleluya, en ese momento lo que más le interesa es la salud de la suegra de Pedro. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo está rogando, todo el mundo está apelando, diciéndole al maestro: haz algo en la vida de esta señora, haz algo en la vida de ella. Vemos el amor que existía en esa casa y entre esa familia. Mi hermano, de este punto número 1 fluye el punto número 2. Es de que también vemos la necesidad de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Esta mujer no se podía levantar. Esta mujer no podía hablar. Pero qué lindo que en ese lugar había un grupo que decía: yo te voy a ayudar. Yo voy a traer al maestro y te lo voy a presentar para que él haga lo que tiene que hacer. Mi hermano, hay una necesidad de sobrellevar las necesidades los unos a los otros. Lastimosamente, dentro de la iglesia del Señor, la apatía se ha metido de una manera grande. La apatía, mi hermano, dentro de la iglesia se ha movido de una manera tan poderosa que no debería ser así. Cuando hablo de la apatía, estoy hablando de una falta de compasión, de emoción o motivación para ayudar a una persona. Pero Dios, mi hermano, nos enseña a través de esta palabra bíblica de que ahí lo que había no era apatía, sino era compasión y empatía. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nos vamos metiendo a la historia, aleluya, donde ahí en la casa de Pedro hay una mujer que está tirada, que está encima, postrada de su cama. No se puede levantar, no puede hablar, pero ahí entra el maestro. Y en el momento que él entra, rápidamente el grupo se conecta en un solo sentir y empiezan a apelar por ella, empiezan a interceder por ella, empiezan a rogar por esta señora. Había una necesidad. Aleluya. Gloria a Dios. En esa casa había una necesidad. Y lastimosamente muchas veces,
como creyentes, como la iglesia, no nos gusta pasar por necesidades. Pero te vengo a decir, iglesia del Señor, que las necesidades son necesarias. En la casa de Pedro había una necesidad de una sanidad y una restauración en el cuerpo de esta mujer. Ahora, cuando vemos la condición de esta mujer, la palabra en ningún momento nos dice la razón por qué la suegra de Pedro estaba enferma. La palabra en ningún momento, mi hermano, nos da la razón de su enfermedad, de su fiebre. Y por cuanto la Biblia no nos dice por qué, no podemos deducir de que esta señora, esta mujer, estaba enferma por causa de un pecado, ya que Cristo en ningún momento le atribuye un pecado a esta señora. En ningún momento, aleluya, en este pasaje bíblico vemos de que Cristo le dice a esta señora: vete y no peques más. En ningún momento Cristo le reclama a la suegra de Pedro. No se le puede atribuir esta fiebre a un pecado en la vida de ella. Tampoco se le puede atribuir a la suegra de Pedro una enfermedad a causa de una actividad demoníaca o de un espíritu inmundo, ya que la palabra del Señor en ningún momento registra eso. Dentro de este punto, iglesia, yo hago un paréntesis y yo hago la pregunta: ¿por qué Dios permite que el ser humano se enferme? ¿Por qué Dios permite, iglesia, de que seamos afectados en nuestra salud? Porque Dios permite que haya a veces enfermedad en nuestro cuerpo. Cuando vamos a través de la Biblia, vemos, mi hermano, que sí, a veces es posible de que una enfermedad sea el resultado de una vida pecaminosa. Es posible. También vemos a través de la Biblia que también existe la posibilidad de que una persona caiga enferma a causa de una influencia demoníaca. Es posible. Pero también vemos a través de la Biblia de que una persona puede pasar por una enfermedad porque Dios, dentro de su plan perfecto, quiere que esa persona madure o que esa persona se humille en medio de ese proceso. También vemos a través de la palabra que Dios a veces, mi hermano, en su soberanía, permite que el ser humano se enferme o que sea afectado en su salud. Por la simple razón, mi hermano, para demostrar su poder, para demostrar su gloria en la vida de esa persona. Si hay algo que yo entiendo, iglesia, es que donde existe la necesidad, existe también la necesidad de demostrar un Salvador poderoso. En los momentos donde hay necesidades, aflicciones en el cuerpo, enfermedades que nos vienen, mi hermano, en los momentos, aleluya, en que uno pasa por ese valle quizás de enfermedad, de dolor, mi hermano, Dios lo permite, porque dentro de eso, mi hermano, Dios quiere demostrar su poder en la vida de nosotros. Dios quiere demostrar en medio de esa necesidad de que todavía hay un Dios que sana, todavía hay un Dios que liberta, todavía hay un Dios que restaura. Oh my God, He is powerful. Todavía hay un Dios que hace
demostrar un Salvador poderoso. Mi hermano, usted puede testificar: en los momentos donde no tenía nada, Dios me proveyó. En los momentos donde me faltaba todo, vino Dios y suplió mi necesidad. En los momentos donde tenía una enfermedad, vino Jehová Rafa y se demostró en mi vida. Dios me sanó. Mi hermano, en medio de la crisis, Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios sea la gloria. Mi hermano, yo le estoy predicando en este día bajo el tema: su cara, su voz y su toque. Aleluya. Y mientras vamos, mi hermano, meditando en este pasaje bíblico, vamos a entender de qué se trata esto. Mi hermano, yo repito una vez más que donde existe la necesidad, existe también la necesidad de demostrar un Salvador poderoso. Donde uno no puede, Dios se luce con su gloria y su poder. Donde uno no puede, Dios se luce y dice: yo todavía lo hago, todavía te levanto, todavía restauro. Mi hermano, cuando vamos a través de la Biblia y vemos, mi hermano, este pasaje bíblico, ya que yo he dicho de que los evangelios sinópticos lo registran: Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno da unos detalles, mi hermano, que impacta la vida de nosotros. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 15, de que, hablando de Cristo, de que y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Marcos capítulo 1 versículo 31 dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lucas capítulo 4 versículo 39 dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Cuando tomamos estos tres registros bíblicos, vemos de que el panorama de esta sanidad se va complementando el uno con el otro. Cuando tomamos estos tres registros, vemos, número uno, de que Cristo le tocó con la mano, de que Cristo la tomó de la mano, la levantó, y todo esto mientras Él se inclinaba hacia ella. Cuando tomamos estos tres registros bíblicos, vemos también de que Cristo reprende la fiebre, que la fiebre la dejó. Inmediatamente la dejó, o le dejó la fiebre, y ellas le servía, o le servía al instante. Mi hermano, esto pinta un panorama tan precioso. Esto es maravilloso. Este es el poder maravilloso, obrador de Jesús. Pero en este momento yo quiero enfocarme en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4 versículo 39 dice: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Dentro de este poder de Cristo que se está manifestando, dentro de esta escena tan preciosa donde vemos a Cristo haciendo lo que Él mejor hace, que es sanar, levantar, restaurar. Vemos, mi hermano, que en el poder de Dios hay tres características que sobresalen. Número uno, nosotros vemos que el poder de Dios es compasivo. Se inclinó a ella.
La palabra del Señor dice en Salmos 40, versículo 1, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Ahora lo lindo de esto es de que esta señora, por cuanto tenía una fiebre grave, ella no estaba clamando. Pero los que rogaban por ella causaron de que Cristo se inclinara a ella. El poder de Dios es compasivo. Número 2, nosotros vemos de que el poder de Dios es dinámico. Ya que la palabra dice de que ella reprendió a la fiebre, la gran fiebre. Mi hermano, reprender en este contexto significa corregir, amonestar y advertir. El poder de Dios fue tan dinámico que Cristo le habla, aleluya, a la fiebre y le dice sal, en pocas palabras. Y el poder de Cristo fue tan dinámico que en el momento de que Él habla, al instante la fiebre sale de esta señora. Fue algo que fue ahí en el instante, mi hermano. El poder de Dios fue compasivo. El poder de Dios fue dinámico. Pero también vemos, iglesia, de que el poder de Dios fue inmediato. La palabra del Señor dice de que levantándose ella al instante. Vemos, iglesia del Señor, que cuando Cristo da la palabra, en ningún momento hay un periodo de recuperación. No es de que Cristo le habla y ahí a una semana luego ella se levanta. No es de que tuvieron que venir los doctores o las enfermeras para ayudarla. No, sino que la sanidad fue instantáneamente, fue en ese momento. Ahora también entendemos de que Lucas es un médico y Lucas habla de esta manera para demostrar de que la sanidad fue completa. Aleluya, Lucas habla de esta manera para demostrar la plenitud de la sanidad. No es de que puede ser que está sana, no es de que yo creo que está sana, no es de que yo opino de que ella está sana, sino que al instante, mi hermano, al instante, ese poder compasivo, ese poder dinámico, ese poder instantáneo, al instante la mujer se levanta. Ahora, mi hermano, cuando meditamos en este pasaje, nos damos cuenta que en realidad lo importante no es la enfermedad, sino quién es el que te sanó. Y nuestra respuesta después de la sanidad. Nosotros entendemos a través de este pasaje de que Cristo la sanó porque se levantó al instante. Nosotros sabemos de que Cristo la sanó porque cuando ella se levanta, ella empieza a servir. Una persona que se está recuperando de algo fuerte, se toma su tiempo. Pero en el momento que esta mujer se levanta, ella empieza a servir a las personas en esa casa. Mi hermano, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que cuando Lucas escribe y dice de que ella le servía, Lucas utiliza una palabra en el original que es la palabra diaconeo. Y esa palabra es donde proviene, aleluya, la palabra diácono, aleluya. Pero esta palabra diaconeo significa servir activamente.
Wow. Significa que en el momento que esta mujer se levanta de ser sanada, de esta, aleluya, sanidad en su cuerpo, su primera reacción no es, aleluya, quedarse ahí quieta, pero día con ello. En el momento ella empieza a servir literalmente, activamente. Ella empieza a decir: Cristo, hay algo que tú necesitas. Pedro, Jacobo, Juan, Jacobo, hay algo que tú necesitas. Y esa también debería ser la reacción de nosotros, mi hermano. Esta palabra diaconeo es una palabra tan interesante, porque literalmente significa no solamente servir, sino que también literalmente significa levantando polvo, porque siempre estás en movimiento, levantando polvo, porque siempre tiene los pies en movimiento. Esta mujer en la casa de Pedro, aleluya, a ver la sanidad de su cuerpo, aleluya, alabanzas a Dios. Ella empieza a mover el polvo debajo de sus pies a causa de su movimiento, mi hermano, y eso también debería ser la reacción de nosotros. Cristo lo libertó, Cristo nos salvó, Cristo nos sanó, aleluya, y por cuanto estoy agradecido, voy a mover mis pies, aleluya, voy a levantar polvo, voy a servir en el rebaño de mi Cristo. Gloria a Dios. Cristo sea la gloria. Mi hermano, pero yo pregunto, ¿por qué la reacción de esta mujer? ¿Por qué esta mujer reacciona de esta manera? En un momento postrado en una cama y al instante levantada y sirviendo y levantando polvo y siendo activa en servicio a su Salvador. Yo pregunto, mi hermano, ¿por qué esta mujer reacciona de esta manera? Yo opino, mi hermano, yo opino de que esta mujer reacciona de esta manera porque estaba consciente del poder de su Salvador. Cuando disecamos esta sanidad, when we dissect this healing, cuando comenzamos a verlo en sus diferentes partes, indagamos, nos damos cuenta, iglesia, de que esta mujer empieza a levantar polvo y a servir inmediatamente, porque ella tuvo una experiencia muy personal con su Salvador. Esta mujer tuvo una experiencia que marcó su vida cuando aparentemente todo se había acabado. Yo te estoy hablando, mi hermano, en este día acerca de una historia que nos habla de su cara, su voz y su toque. Cuando vamos al relato bíblico, nosotros vemos, iglesia del Señor, que la suegra de Pedro tuvo una experiencia total con el Maestro. Vemos a través de la palabra de que sucedió algo en la vida de ella que la marcó para siempre. Cuando disecamos esta sanidad, primeramente vemos de que él, inclinándose a ella, en el momento de su necesidad, Cristo se inclina hacia ella. Y cuando se inclina hacia ella, lo que esta mujer está viendo es el rostro de Jesús. Es un momento donde la suegra de Pedro, en su momento de mayor necesidad, vio la cara
del Santo de Israel. Mi hermano, una cosa es ver a Jesús durante las altas de la vida, pero otra cosa es ver el rostro del Maestro cuando en más necesidad estás. Cristo se inclina a ella y se inclina y ella ve el rostro de Dios por un instante. Está viendo el rostro del Salvador, la mirada tierna del Maestro, la mirada de amor, mi hermano, es algo que la impacta. Ella vio su cara en su momento de necesidad. Cuando destacamos esta sanidad, iglesia del Señor, también vemos de que Cristo reprendió la fiebre. En su momento de mayor necesidad, ella escuchó y oyó la voz del Santo de Israel. En su momento de necesidad, ella escuchó la voz del Maestro, la voz de autoridad en medio de una casa de caos. La voz más importante en esa casa comenzó a hablar. Y en el momento que Cristo habló, al instante su fiebre se fue. Mi hermano, en ese momento, en su momento de necesidad, todo el mundo estaba apelando por ella, todo el mundo estaba rogando por ella, pero en su momento de necesidad, con todo respeto, no necesito escuchar tu voz y usted no necesita escuchar la mía. En el momento de causa, en el momento de mayor necesidad, I need to hear the voice of Jesus. Necesito escuchar la voz de Cristo, y ahí en medio de esa causa, ella escucha la voz del Maestro que reprende esa fiebre. La voz de su Señor, que es como un bálsamo para nuestras heridas. La voz del Maestro, que es como medicina para nuestras dolencias. Ella vio su cara. Ella oyó su voz. Ahora la Biblia también nos dice de que levantándose ella, Lucas el médico no nos dice que Cristo la tocó. Ahora lo dice porque Lucas, como he dicho, él quiere demostrar de que la sanidad fue completa, pero Mateo y Marcos sí lo menciona. Cristo no únicamente se inclina a ella, no solamente reprende y habla en su momento de necesidad, sino que también Cristo la toca. El registro de Marcos dice de que Cristo la tomó de la mano y la levantó. Cristo, en pocas palabras, dice: no solamente se trata de que tú me veas, no solamente se trata de que tú me escuches, sino que también yo, Dios, en forma de hombre, yo me humillo y yo me inclino hacia ti, y en tu momento de mayor necesidad yo te toco. My God. Y no solamente te toco, sino que te tomo de la mano y te levanto. En este momento la suegra de Pedro siente el toque de Cristo, siente la mano del Hijo de Dios que la toma y la levanta, la restaura. En el momento que la toca, esa fiebre se va de su cuerpo, se va dejando ir esa fiebre y entra la sanidad al cuerpo de esa mujer. Mi hermano, cómo no, esta mujer no se levanta y al instante empieza a servir. Si en ese momento no tenemos el privilegio de saber
saber cuánto tiempo duró Cristo y sabemos que fue instantáneamente, pero dentro de esos segundos Cristo, aleluya, tratando con ella, así como trata con nosotros, la mira cara a cara, le habla y la toca y la restaura. That's what God does. Eso es lo que Dios hace y lo que Dios sigue haciendo. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, que estas son las tres formas en que experimentamos, mi hermano, el poder maravilloso de Cristo. Vemos su rostro en el momento de nuestra necesidad. Escuchamos su voz en el momento de nuestra necesidad. Y sentimos su toque en el momento de nuestra necesidad. Mi hermano, mi oración en esta tarde es todo aquel que en este momento está padeciendo algo. Todo aquel que en este momento sufre y pelea batallas que ni siquiera tenemos idea. Mi mayor oración en esta tarde es que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu caos, en medio de tu necesidad, que entendamos, iglesia, que ahí es donde Dios más se luce. Que en medio de esa necesidad, ahí es donde mi oración para cada uno de ustedes es que puedas ver su rostro. Que puedas escuchar la voz, aleluya, del Maestro que te consuela, y que en medio de tu necesidad que puedas experimentar el toque del Señor que te restaura. ¿Por qué es tan significante esta historia? Mi hermano, cuando entendemos a profundidad esta historia bíblica, no hacemos ningún chiste de la suegra de Pedro. No, mi hermano, un chiste no cabe aquí. Aquí lo que sucedió fue algo poderoso, donde en el momento de caos esta mujer ve la grandeza del Señor. Y yo le vengo a decir a cada uno de ustedes, en su momento de caos, mi oración para usted, mi intercesión para usted es de que Dios te toque, de que Dios te hable, de que Dios te levante, de que Dios te restaure. Mi oración para cada uno de ustedes es que en su momento de caos, que puedas ver el rostro del Señor, que puedas oír la voz de tu Maestro y que puedas experimentar el toque sanador de Cristo. Nos ponemos de pie, iglesia del Señor. Aleluya.